Las cosas en la iglesia, mis queridos hermanos en Cristo, se ponen muy tensas y cada vez más tensas por lo que está pasando con el Papa Francisco y sobre todo por lo que está haciendo en la iglesia católica. Ya hemos venido criticando y alzando la voz en todas las cosas que dice y que de alguna u otra manera contradicen lo que hace el magisterio de la iglesia o lo que dice y enseña el magisterio de la iglesia. Hemos denunciado múltiples situaciones en las que el Papa Francisco deja muy mal parado el magisterio e incluso parece contradecir las mismas leyes de Cristo, como el acuerdo de Abu Dhabi que celebró con el imán árabe, ¿no? Y él firmó. Bueno, el día de hoy, mientras estábamos nosotros pensando o pendientes de la noticia del Papa Francisco de que está en el hospital de una posoperación del intestino, han pasado unas situaciones medias difíciles. Estamos hablando de que eh, aceptó, dio la bienvenida al diaconado femenino en la Amazonía, en la iglesia de Ecuador, Brasil, el sur de América. Parece que el Papa Francisco tiene como objetivo eh, darle la bienvenida al diaconado femenino en ciertas circunstancias, o así no lo quieren imponer, y en ciertas situaciones de la Iglesia Católica. Hay un filósofo que ha alzado la voz y sobre todo que recalca cómo, y ese filósofo es colaborador de San Juan Pablo II, recalca cómo los cardenales han guardado un espantoso silencio que está derrumbando la Iglesia Católica en muchos lugares. Te guste o no te guste, muchos lugares la iglesia está cayendo en pedazos. De esto vamos a hablar en este programa el día de hoy. El dogma de fe en la Iglesia Católica reza así: Cristo dijo, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Cuando habla de la roca, cuando dice que Pedro, en ti edificaré mi iglesia. Eso sabemos todos. Sin embargo, el maestro no nos dijo en dónde iba a quedar esa roca ni a qué tamaño se iba a reducir esa roca. De la barca de Pedro la barca de Pedro es un hecho y es un dogma de fe que debemos creer, no se va a hundir. Pero de los que estamos en la barca, de eso no se dijo nada. Queridos hermanos en Cristo, les doy la más cordial bienvenida con estas frases a un nuevo programa que hacemos aquí en tu canal, Jesús Nazareno 2020. Gracias por acompañarnos y permitirnos llegar a tu corazón. Donde quiera que te encuentres, te mandamos un cordial saludo y un muy caluroso abrazo. El día de hoy es festividad del Corpus Christi. La solemnidad oficial en la Iglesia Católica se celebra en el domingo que viene. Gracias a Dios, llegaremos. Sin embargo, la iglesia la recorrió para las personas que no pudiesen asistir por problemas laborales o X cosa el jueves. Bueno, lo celebramos el domingo. Sin embargo, el día original es el día de hoy, Corpus Christi, jueves de Corpus Christi. Ojalá hagan espacio para ir a misa, por todo a pedirle al Santísimo, estar con Él, comulgar, confesarnos. Yo, por lo pronto, vamos a ver los programas y vámonos a misa, ¿no? Vamos a acabar con estos videos, con el material que traemos para ti el día de hoy y vámonos pitando, porque tenemos que ir a misa a recibir el cuerpo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No digo más, vamos a pasar a rezar las oraciones que hacemos todos los días, pidiéndole a Dios que nos ayude y nos asista para dar este programa según su corazón. Aquí nos vamos a poner en una imagen, en un video de una hostia milagrosa, que hizo un milagro, una muestra extraordinaria. Si ustedes lo alcanzan a ver, no es editado. Así se tomó este video con un celular de repente en Jalisco. Bueno, nos ponemos en presencia, iniciamos diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ya en los corazones de tus fieles. Ven en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pater noster qui in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
Pano nostrum quotidiano a nobis hodie, benivit nobis de vita nostra, sicut de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, et libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostres. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, de nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus dignos que rondan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas, así sea. Es jueves de Corpus, es la hora santa. Agradecemos a Dios por haberse quedado con nosotros y nosotros colaboramos con la oración que se hace en la hora santa. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el dulce nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el dulce nombre de María, Virgen y Madre. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa asunción al cielo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Sea Dios bendito en sus ángeles y en sus santos. Sea Dios bendito en sus ángeles y en sus santos. Sea Dios bendito en sus ángeles y en sus santos. Y los cielos y la tierra sea para siempre alabado. Corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Corazón amoroso de Jesús sacramentado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confiados en la gracia del Señor y sobre todo en su asistencia, vamos a iniciar este programa. Queridos hermanos en Cristo, las cosas en la iglesia, como he venido diciendo y lo dijimos al inicio del tema, se ponen muy tensas. Sobre todo porque mientras quizás tenemos la atención puesta en otras cosas, o mientras quizás estamos pensando que son males que no van a llegar de pronto, lo cierto es que los proyectos de los modernistas en la Iglesia Católica están llevando a cabo, te guste o no. Muchos quizás no hacemos nada, o muchos hacemos poco, o muchos sí hacen. En fin, cada quien que se sitúe en el lugar que le corresponde. En este caso, los más responsables son los cardenales, los obispos, los sacerdotes, bueno, los cardenales y obispos que han dejado que el Papa continúe haciendo todo este tipo de desmanes, por llamarlo de una forma así, en la Iglesia Católica. El diaconado femenino es un asunto que se va a tratar en la sinodalidad o en el sínodo de los obispos, este proceso que el Papa Francisco inició a nivel mundial para querer modificar la Iglesia. En Alemania lo están sugiriendo, los obispos belgas también, varios obispos en la Iglesia Católica están sugiriendo que a las mujeres se les dé el espacio o supuestamente se les reconozca los servicios que hacen en la Iglesia Católica. Un cardenal, de hecho es el secretario del sínodo de la sinodalidad, el cardenal Hollerich, también está de acuerdo en el diaconado y el ordenamiento sacerdotal de las mujeres, ¿no? Lo cierto es que hay en la Amazonía, ya se llevó un sínodo hace algún tiempecito en la Amazonía, donde se proponía que hubiese mujeres sacerdotisas, casados, hombres casados que se ordenaran sacerdotes, en fin. ¿Cuál es el trasfondo de esto? Bueno, mire, todos lo sabemos que los modernistas de la Iglesia Católica lo que quieren hacer es la iglesia al estilo protestante. Usted vaya a una secta de los protestantes, por ejemplo, los anglicanos tienen mujeres obispas, curas mujeres, vicarias mujeres, ya no diaconisas, sino sacerdotisas mujeres. Váyase, por ejemplo, a una secta protestante, hay muchas pastoras, ¿no? Entonces, eso es algo que ellos lo quieren hacer, los protestantes lo implementaron y les arde a los cardenales católicos por querer imponer mujeres también aquí al sacerdocio. Juan Pablo II, que fue canonizado,
dijo que no, ni se podía, ni se pudo, ni se va a poder hacer mujeres diaconisas ni sacerdotisas. A Juan Pablo II lo mandaron por un tubo y entonces ellos quieren imponer la voluntad de hacerlo a fuerzas, ¿no? En la práctica ya se está haciendo. Pero vamos a ver lo que ha dicho el pontífice. El pontífice ha dicho una cosa a las mujeres diaconisas que se presentaron, las ha mandado al sínodo de la sinodalidad. Ha dicho que la iglesia va a ir por un proceso que claro, que en un futuro va a haber diaconisas y sacerdotisas. Ese es el plan que ellos tienen. Le muestro la información. Aquí tenemos, por ejemplo, el Papa Francisco, este filósofo que ahorita lo vamos a sacar. Bueno, el Papa Francisco recientemente se reunió con esas mujeres de la Amazonía y fíjese muy bien lo que dijo. Indígenas de la Amazonía, amazónicas, se reúnen con Francisco para pedirle que reconozca el diaconado femenino o su diaconado. Fíjese muy bien lo que dijeron, ¿vale? Tres representantes femeninas de la iglesia en la Amazonía se reunieron con el Papa Francisco para pedirle que reconozca el diaconado femenino, algo que dijeron ya ejercen en la práctica en sus comunidades. El Papa Francisco las envió o las remitió al sínodo de la sinodalidad. Fíjese muy bien aquí algo muy interesante. En primer lugar, el Papa Francisco mandó a estas mujeres a que esperen las decisiones, esperen los acuerdos, las imposiciones que van a venir en el sínodo de la sinodalidad. Es una primera alerta. Aguas. Porque el Papa Francisco aquí va a imponer el diaconado femenino, es una alta probabilidad. ¿Sí? 2. Aquí las mujeres dicen algo muy importante. En la práctica ya se está haciendo. Pregunta. ¿De qué le sirven sus discursos a Roma o al Vaticano, sus oposiciones a Roma o al Vaticano, si en la práctica hacen lo opuesto? Por ejemplo, aquí no se admiten mujeres al diaconado, ni se admiten mujeres al sacerdocio. ¿De qué le sirve a Roma decir eso si deja que en la Amazonía o que en ciertas diócesis del mundo se practique o se ponga a las mujeres como si fueran diaconisas? ¿De qué le sirve? Le sirve a Roma. Por ejemplo, aquí la hemos mostrado varias veces. Permítanme un poquito, voy a eliminar esta parte. No sé si está aquí. Era aquí. Du Gott des Lebens und der Liebe. Du schenkst uns deine Nähe. Aquí traen la estola del arco iris. Son mujeres que se subieron al altar y nadie, absolutamente nadie hizo nada. Ni sufrieron una sanción, ni hay nada. Correcciones disciplinarias, nada. ¿Por qué? Porque Roma está de acuerdo con esas cosas. La muchacha, las líderes de la Amazonía dijeron, líderes amazónicas dijeron, ¿sabes qué? Eso en la práctica ya lo hacemos. Y continúan explicando, fíjese muy bien lo que continúan diciendo. Ok, las personas que se reunieron fueron estas. Patricia, se llama una, Patricia Yolinga y Jessica Patricia Yolinga y Jessica Patichi. A ver, Patricia Walinga, Jessica Patrici y Sor Laura Vicuña. Esas son las personas las mujeres están ahí en la foto que usted ve. Patricia Walinga, Jessica Patichi y Sor Laura Vicuña. Estas son las tres que están ahí que usted ve en la pantalla. ¿Procedentes de dónde? Estos son los nombres que le dije son de las personas que están aquí en pantalla, que usted las puede ver. ¿De dónde vienen esas chicas, estas mujeres? Son procedentes de Ecuador, de Perú y de Brasil. Vicepresidentes son de Perú, de Ecuador y de Brasil. Son vicepresidentes de la conferencia de la Iglesia Amazónicas, que surgió en el Sínodo Vaticano sobre la Amazonía en 2019. Este asunto lo traemos desde 2019. Escribieron una carta al Papa a principios de marzo pidiéndole que les hablara sobre el tema de los oficios y servicios para las mujeres en la Amazonía. Dijeron en un encuentro en el Palacio del martes por la noche, San Calixto, sede del Dicasterio para el Desarrollo Humano e Integral, Francisco respondió solo unos días después y las invitó a estas tres mujeres a que tuvieran una audiencia privada con él en Roma, como lo puede ver ahí.
Y las chicas, las mujeres, dan su testimonio de lo que vivieron con el Papa Francisco en este encuentro. Primero les dijeron que el 90%, según ellas explicaron que el 90% de los trabajos de evangelización en la Amazonía lo hacen las mujeres de nuestras comunidades. Dijo Sor Laura Vicuña. Le dijimos, así dicen ellas, le dijimos que ya estamos haciendo ministerios diaconales en la iglesia hoy. Por eso queremos que la iglesia reconozca ese servicio. Le dijimos que no nos referíamos al sacerdocio de las mujeres, sino que estamos hablando de un reconocimiento de servicio diaconal que ya estamos haciendo las mujeres en la iglesia en la Amazonía. Los obispos de la Amazonía aceptarían y alentarían el ministerio diaconado de las mujeres, dijo la religiosa brasileña, pero ella también reportó tensiones. El Papa Francisco, a quien las 3 mujeres indígenas le llamaron, en una carta le llamaron como abuelo, dio una respuesta amable que también señaló su comprensión, según la hermana Laura Vicuña. Laura Vicuña. Él hizo la pregunta, ¿quién viene primero, María o Pedro? Ahora las mujeres somos mayoría. Con esto no queremos rechazar a los hombres, pero queremos hacer lo propio de la iglesia, ir por caminos sinodales, caminar juntos con nuestras diferencias. Nos alegramos mucho cuando el abuelo, o sea, el Papa, nos dijo que no hay vuelta atrás con los cambios que se están dando en la iglesia, pero hay que ir más allá en los territorios y hay que pasar por un proceso de conversión pastoral, eclesial, social, ecológica, cultural y social. La respuesta del Papa Francisco fue muy tajante a esto. Va a reformar la iglesia. Fíjese muy bien. Lo interesante que están aquí diciendo las representantes de la Amazonía, 3 países, Perú, Ecuador y Brasil, están diciendo que en la práctica ya se hace el proceso o el servicio o el ministerio de diaconado a las femenino. Están diciendo que las mujeres les están dejando tomar el control en la iglesia. Y eso es verdad. Eso es verdad. Todo el mundo sabe, y si no sabes te lo voy a decir, que las ministros, son los que deben llevar la comunión en casos extraordinarios y solo cuando el sacerdote no puede dar la comunión, por X o Y razón, pero por lo regular se lleva o son hechas para llevar la comunión a viejitos, enfermos, asilos de ancianos, hospitales, cárceles, etcétera, etcétera. Y ahora los vemos no en la cárcel, no en hospitales, sino más bien en las misas. Grupos organizados que están perfectamente coordinados para que en cada misa exista 1 o 2 ministros. Muchos curas de ellos se sientan y ponen a las ministras a que den la comunión. Y eso lo estamos viendo aquí en la iglesia. Pero en la Amazonía ya se ve a las mujeres que hagan todo lo que hacen los diáconos. Lo que hace las funciones del diácono ya las hacen las mujeres. Estas mujeres están diciendo que el 90% de los trabajos o de proclamar el evangelio o de los servicios en la iglesia los hacen las mujeres en sus comunidades. Por lo tanto, ellas creen que con eso van a ir a decir al Papa, ¿sabe qué? Abuelo, porque así lo llaman ellas, necesitamos que nos reconozcas nuestro trabajo y nos hagas diaconisas. Juan Pablo II dijo que no, pero ellas dicen que sí. Y los obispos, dicen según esas mujeres, están contentos con ello y lo promueven. Hay tensiones, porque no todos cooperan en esto, pero la mayoría, al menos los que tienen funciones y poder en la iglesia, lo están promoviendo. Por eso, ellas se crecen y quieren los cambios. Dicen, bueno, si en la práctica ya está, pues que se nos reconozca. Pregunta aquí. ¿Cuándo se ha visto que en la iglesia católica, por una costumbre que se haga, un uso o costumbre mala, tenga que reconocerse como buena? En este caso, solo porque las ministras en la práctica se metieron ahí a golpe y porrazo, por la práctica, por el uso mal hecho,
ya se les tiene que reconocer como diaconisas. Una ministra, por ejemplo, que esté dando la comunión 20 años ahí en la iglesia, ya se le tiene que reconocer como diaconisa porque ya tiene tiempo haciendo eso. Práctica. La práctica es la que define lo que es correcto y lo que es incorrecto. Porque si nos vamos a eso, pues la mayoría de personas están fornicando en la iglesia católica y no por eso vamos a decir que la fornicación es correcto. Un alto número de porcentaje de católicos viven en adulterio y no por eso vamos a decir que el adulterio es correcto. A eso es a lo que se van. La respuesta que nos da un poquito de miedo lo que dice el Papa Francisco. El Papa Francisco dice lo siguiente, aquí lo retomamos, fíjese muy bien. Lo podemos retomar aquí. La respuesta del Papa, fíjese. El Papa hizo una pregunta. Bueno, él hizo esta pregunta. ¿Quién viene primero, María o Pedro? Y luego fíjese lo que dice. Ahora las mujeres son mayoría. Con esto no queremos rechazar a los hombres, pero queremos hacer lo que propone la iglesia, ir por caminos sinodales, caminar juntos con nuestras diferencias. Nos alegramos mucho cuando el abuelo, dice las mujeres estas, nos dijo que no hay, aquí viene lo importante, que no hay vuelta atrás con los cambios que se están dando en la iglesia. No hay vuelta atrás con los cambios. ¿Cuáles son los cambios? Pero hay que ir más lejos, más allá de los territorios. Hay que pasar por un proceso de conversión pastoral, eclesial, moral, sinodal, ecológica y social. Según el Papa Francisco, no hay vuelta atrás en los cambios que está dando la iglesia. Dice, no hay vuelta atrás en los cambios. ¿A qué cambios se refiere el pontífice con esto? Si analizamos de una forma más detenida esto, paramos un poquito en esa palabra, cambios. Pues nos referimos a todo lo que se está promoviendo en el sínodo en Alemania y en el sector modernista. Ordenación a mujeres, como lo vienen pidiendo estas chicas. Ordenación al diaconado de mujeres. El control de la iglesia por los laicos. La fornicación libre. Los matrimonios o mal llamados o bendecir el pecado. Esos son los cambios. Y la conversión ecológica. Pero el Papa Francisco lanza otra advertencia más grave cuando dice hay que pasar por un proceso. O sea, no es de ahorita. Hay que ir más allá de los territorios, hay que pasar por un proceso de conversión. Conversión pastoral, eclesial, sinodal, ecológica, cultural y social. La iglesia va a cambiar en todas esas cosas según el Papa Francisco. Y ese proceso de conversión ya lo iniciaron y con el sínodo de la sinodalidad lo van a reafirmar. Entonces, ¿a dónde podemos llegar con esto? Las mujeres estas que vinieron a ver al Papa Francisco le están pidiendo lo que ellas creen que por derecho les pertenece. Y el Papa Francisco está afirmando lo que él cree que es el camino por el cual tiene que ir la iglesia. ¿Y cuál es el camino? La apostasía, la herejía, el cisma con Cristo y una mundanización de la iglesia o protestantización de la iglesia católica. Pregunta, ¿dónde están los cardenales? ¿Dónde están los cardenales que se callan? ¿Dónde están? Hay un filósofo, mis queridos hermanos en Cristo, maestro de filosofía, que les lanza una crítica brutal a los cardenales, defendiendo solamente a los únicos 4 que se atrevieron a hacer la dubia, a lanzar la dubia contra el Papa Francisco, bueno, al Papa Francisco, una dubia que no ha sido contestada por el Papa, pero este filósofo, maestro de filosofía muy cercano a Juan Pablo II, les lanza una crítica brutal, unas preguntas que no pueden responder, que no son capaces de responder por la falta de argumentos que tiene el Vaticano, ¿no? Este profesor es católico y denuncia el pavoroso silencio de los cardenales que han permitido que esto suceda en la Iglesia Católica y que ahora no saben cómo atrapar y cómo poder salir de este embrolle. Fíjese muy bien, el profesor se llama Joseph Seifert, ¿vale?
El profesor José Seifert es colaborador de San Juan Pablo II. Y fíjese muy bien lo que ha afirmado. Dice, urge a los cardenales de todo el mundo para que no sigan observando pasiva e indiferentemente un desplome de la iglesia que solo puede prevenirse con la intervención divina. De lo demás es inevitable. El profesor habló recientemente con un vaticanista de alto rango en Catholic Register sobre la crisis dentro de la iglesia católica que en opinión de este hombre se confiesa de Juan Pablo II alcanza, bueno, este hombre es colaborador, hombre de confianza de Juan Pablo II y según dice que alcanza los niveles más altos de la jerarquía. Y dice él estas palabras: veo un peligro terrible de colapso total en la Iglesia Católica en muchos países y de hecho de su destrucción total en algunas áreas del mundo, dijo el profesor. Aunque la misma verdad ha dicho que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ella, pero en muchos lugares del mundo sí se va a acabar la Iglesia. El profesor de filosofía señaló que tras la promulgación de Amor y Leticia, el Papa Francisco comenzó a poner en duda, incluso negar, las contundentes enseñanzas de las Sagradas Escrituras y las enseñanzas de la Iglesia Católica. Pablo VI había resistido a una tremenda presión para seguir el ejemplo de los anglicanos de permitir la anticoncepción artificial. El Espíritu Santo lo impidió, dijo este profesor, lo que condujo a que Pablo VI sacara la Humanae Vitae. Pero con Amor y Leticia, del Papa Francisco, los frutos de esta encíclica crucial están en peligro, según el profesor. Me parece incomprensible que ninguno de los cardenales, quitando los 4 que presentaron la dubia, hablaran claramente contra estos tales errores y contra el eclipse de las enseñanzas católicas. Estamos como durante la crisis arriana, cuando el obispo San Atanasio y muchos laicos se lanzaron en defensa de la verdad. Fue necesario que incluso miseri lasi, nosotros los miserables, fue necesario la intervención de los laicos, ¿no? Él hizo una carta, este filósofo hizo una carta donde hablaba de el silencio de los cardenales brutales ante las declaraciones que hizo el Papa Francisco en Abu Dhabi. Recuerden lo que firmó el Papa Francisco con los musulmanes, pues era herético, negaba completamente la verdad de la iglesia y sobre todo negaba mucho la voluntad de Dios. Ese acuerdo, que ya lo denunciamos en su momento, hablaba de la contradicción tremenda del Papa Francisco, de que dice que Dios quiere y es voluntad de Dios que exista la diversidad religiosa, ¿no? La diversidad de cultos, la diversidad de credos, la diversidad de mandamientos, la diversidad de incluso negar la encarnación de Cristo, negar la obra salvífica de Cristo. Todo eso fue plasmado en este acuerdo que el Papa Francisco de hecho envió a los seminarios para que de ahí se formaran los nuevos curas en este ambiente, ¿no? Todo eso lo sabemos y ya lo hemos denunciado mucho. Y el Papa Francisco así lo ha hecho y es lo que dice este filósofo. ¿Cómo es posible que se callen? Entonces, a ver, vamos a ser claros en ese sentido. ¿La iglesia va a desaparecer? Sí. No va a desaparecer, está desapareciendo. Al menos como la conocemos, está desapareciendo. Y con esas propuestas que están queriendo imponer, este proceso de conversión, como lo decía un cardenal alemán, decía algo muy importante. El sínodo no quiere la reforma, sino quiere un total cambio en la iglesia, donde era una y ahora es otra, donde somos y ya no somos. Un total reinicio en la iglesia católica. ¿Va a haber cambios? Sí. Posiblemente el diaconado femenino se venga, sí. Van a empezar a imponerlo en ciertas iglesias o en ciertas zonas. Por eso dice este filósofo, va a destruirse la iglesia en ciertas zonas. Por ejemplo, la Amazonía. Y en la Amazonía ya se está llevando el diaconado femenino en la práctica. La iglesia se está destruyendo. Por ejemplo, con los alemanes, si ya están bendiciendo las parejas iguales en el mismo sexo,
bueno, pues ya no es la iglesia de Cristo. Y así, poco a poquito empezamos a infiltrar, se empiezan a meter, a acomodar, a echar raíz, y después es imposible arrancar esa hierba, esa hiedra. Y esto es lo que está pasando. La iglesia católica está llenándose de tumores mundanos, es enferma, y después va a ser casi casi imposible curarla. Solamente por eso dice este filósofo muy importante, muy acertado. Dice solamente se va a... Perdón, me equivoqué. Este filósofo muy importante, colaborador de Juan Pablo II, dice, solamente se va a ocupar la intervención divina para salvar la iglesia, porque de otra forma no se puede salvar. Los cardenales, en su gran mayoría, se han hecho de la vista gorda. Han colaborado con esta destrucción de la iglesia católica. Son unos cuantos los que se han revelado, pero de ahí para adelante son la mayoría los que se callan. Vamos a entrar en una campaña brutal con el sínodo de la sinodalidad. Va a haber mucha imposición, mucha, y si nosotros no nos empezamos a defender, creo que sí, como lo dijo con el obispo San Atanasio, va a ser necesario que un cardenal o unos cardenales empiecen a liderar este movimiento y empecemos a defender la fe como lo hizo San Atanasio contra los arrianos. Porque esta lluvia de herejías están destrozando a la iglesia, haciéndole daño incalculable. Desde el momento que exista una pastora, una diaconisa, una mujer, en sacerdotisa, ya no es la iglesia de Cristo, será otra cosa. Que muy bonita, pues pueden lo que tú quieras, pero ya no es la iglesia de Cristo. Desde el momento que se acepte lo que no es negociable, lo que Cristo dice que no se va a negociar, ya no es la iglesia de Cristo. El Papa amenaza con conversión pastoral, teológica, sinodal, litúrgica, moral, social. Y a eso nos va a llevar ese aceptamiento de las mujeres y el aceptamiento de la élite del arco iris en la iglesia católica como bueno, que sería eliminar hermanamientos carnales de la iglesia católica, y eso no se puede negociar. Sin embargo, ellos lo están negociando. Lobos feroces. Con tristeza te lo puedo decir, en muchos lugares ya hay la imposición del diaconado femenino. Y el Papa Francisco lo está poniendo en la iglesia católica a nivel universal. De una forma tácita, sí. Vamos a ver cómo apunta el sínodo, que se va a celebrar en este año, en octubre. Habrá un evento importante. Pero todo parece que van a quitarnos la iglesia de Cristo. Y van a querer imponernos otra iglesia, donde no se siga al maestro, donde no se busque la salvación de las almas, donde no sea el reino de Dios el que se quiera propagar sobre este mundo, sino el reino del mismo anticristo.